Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Fíjese el título, dice el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Da la impresión que hubiesen dos espíritus, pero no es así. La Escritura nos enseña que hay un solo espíritu, ¿vale? Y que es una persona, tiene características personales, tiene atributos personales, ¿ok? Así que estamos hablando de una persona, no corpórea, invisible, ¿vale? Espíritu. Cada vez que nosotros usemos la palabra espíritu, dentro de sus distintas acepciones, automáticamente estamos hablando de algo incorpóreo, inmaterial, es decir, que no se puede tocar, digamos, ¿ok? Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una persona. ¿Pero por qué se le llama persona? Porque tiene características de una persona, ¿no? Tiene atributos de la personalidad, ¿vale? Pero, ¿cuál es el misterio? Que no es algo tangible, ¿cierto? Que se pueda abrazar, tocar, ¿verdad? Ok. Y hay un solo espíritu, ¿verdad? Hay un solo Padre, un solo Señor, un solo espíritu. No se vayan a confundir con esas expresiones de Apocalipsis que dicen los 7 espíritus de Dios. No, cuidado con eso. Algún día cuando estudiemos Apocalipsis van a ver ustedes que no hay 7 espíritus santos. 7 espíritus es una expresión, ¿verdad? Simbólica, ¿verdad? Es un nombre más del Espíritu Santo. Se llama 7 porque el 7 es un número de la plenitud, de la perfección. Entonces serían los 7 espíritus. Y además que hay que buscarlo en el contexto, ¿verdad? Porque habla de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias ha sido inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso se habla de los 7 espíritus, ¿verdad? De manera simbólica. Pero el Espíritu Santo es un nombre más para el Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios, dice. En fin. Bueno, pero el Apocalipsis es otro tema y no me voy para allá. Entonces resulta que acá el título dice el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿ya? El espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Es el mismo Espíritu Santo que nos capacita con sabiduría
y también nos capacita con revelación. Son dos maneras de operar que tiene el Espíritu Santo. Es un mismo Espíritu, pero opera. Cuando digo opera, creo que esto lo estudiamos en 1 Corintios, ¿verdad? Lo estudiamos en 1 Corintios, ¿cierto? Cuando habla que el Espíritu opera. ¿Qué quiere decir que opera? Quiere decir que entra en acción. Cómo se manifiesta de manera práctica, evidente, manifiesta, ¿cierto? El Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de que el Espíritu que operaba en Cristo, o sea, ¿cómo operaba en Cristo? Bueno, de manera sobrenatural, ¿no es cierto? Se revelaba la naturaleza divina de Cristo en ciertas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se lo estaba persiguiendo, ¿cierto? Y cuenta ahí Mateo que pasó entre medio, se escabulló. Bueno, el Espíritu opera de una manera sobrenatural para ayudarnos, zafarnos, ¿verdad? Por ejemplo, Ananías, cuando se le dio la orden en visión que aceptara a Pablo y que lo ungiera, ¿es cierto? Y el Señor le hablaba, en fin, el Espíritu Santo actúa de mil maneras, es un misterio. La operación del Espíritu Santo es parte de ese misterio de la deidad que humanamente no podemos comprender todavía, más que aceptar lo que ha sido revelado en la palabra. Así que en ese sentido entonces el Espíritu Santo opera, ¿no es cierto?, en nosotros, capacitándonos, habilitándonos, por ejemplo, con sabiduría, o con revelación, y de muchas cosas más, pues. Pero aquí el contexto nos habla de sabiduría y revelación, así que en ese contexto nos vamos a mover, ¿ya? Ok, avancemos entonces, versículo 15. Por esta causa también yo, Pablo, ese yo es Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, a propósito de lo que hablábamos recién en Corintios, de que los colaboradores de Pablo, que andaban pululando por todo el territorio, especialmente Asia Menor, ¿no es cierto?, iban y traían mensajes a Pablo. ¿Se acuerdan que les decía que Pablo no podía estar en 10 partes al mismo tiempo? Entonces, se apoyaba de estos fieles colaboradores que visitaban las iglesitas y las comunidades repartidas por todas partes, porque, ojo, un dato, la Escritura no habla de las comunidades que se contactaron, que fueron conocidas. Por ejemplo, cuando se habla de la iglesia de Corintio, no es una iglesia, había muchas iglesitas como hongos por todas partes, por todo Corintio. La ciudad de Corintio era una ciudad grandota y había muchas comunidades. Y no me cabe la menor duda que había muchos grupitos de hermanos que se reunían en casa y que los misioneros nunca alcanzaron a llegar. Porque hay gente que se reúne. En estos momentos hay personas que están reunidas en sus hogares, estudiando la palabra de Dios, orando, alabando al Señor, y uno no tiene idea que existen esas personas. Y son personas que incluso no pertenecen a ninguna institución religiosa, pero viven su fe de manera privada, con los vecinos, con los familiares, y no sabemos de ellas. Que están en los campos, en los desiertos, personas que están en comunidades extremas, que uno no tiene idea. Se lo digo por experiencia, me ha tocado ir allá, ni les cuento historia, allá he estado en Putre, allá en la frontera con Bolivia, en Colombia, cuando me acuerdo la historia que le conté, que me fue a meter a esa selva allá donde estaba la guerrilla, y había gente que nadie tenía idea que era creyente, se estaban reuniendo en casa. Y no pertenecían a ninguna organización. Y ahí estaban reuniéndose. Entonces, en el siglo I, esto se desparramó por todas partes. Todo el mundo. Tengan en cuenta que el Señor Jesús le predicaba a miles de personas. Y los apóstoles no es que tuvieron contacto con todas esas miles de personas. Ustedes creían que todos los oyentes en el Sermón del Monte estaban todos en Crita. Miembro oficial de la iglesia. ¡No! Eran personas que recibieron el Evangelio y se desparramaron por todo el mundo. Y cuando los misioneros, colaboradores, tanto los apóstoles propiamente tal, como Pablo y sus colaboradores, porque también los apóstoles tenían colaboradores a la vez, solo que no se mencionan en la Escritura, pero eso es un hecho de la causa, porque era el modus operandi de la iglesia. ¿Vale? Claro, nosotros escuchamos de Marco, de Lucas, de Mateo. Todos ellos tenían a la vez una red
de subdiscípulos, por decirlo así, que hacían un trabajo maravilloso y están en el anonimato, no los conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empezaron a desparramar estos misioneros, los Bernabé, los Timoteo, los Tito, todo esto, y en el camino se iban encontrando con gente que era creyente. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Pablo cuando se encontró con Priscila y Aquila? Eso fue un encuentro fortuito, así como que, ustedes también son creyentes, sí, claro, mira esto. Y se fueron encontrando con gente. Muchas personas en ese entonces se reunían en todas las partes del mundo conocido. Pero tenemos registro en la Escritura solamente de algunos incidentes. Bueno, así que Pablo recibía noticias o informes de estos colaboradores. Así que Pablo se daba una idea de lo que estaba pasando, por decirlo así, en el mundo de la iglesia, en el ambiente. Y según eso, Pablo escribía estas cartitas y se las dedicaba a ciertas iglesias específicas, en este caso a los efesios. Ahora, en Éfeso, no que haya una iglesia, igual que Corintio, había muchas iglesias en Éfeso, era una ciudad. Y las cartitas estas, ¿qué pasaba? Tenían doble aplicación. Eso también lo he explicado en estudios anteriores. Tenía una aplicación a la iglesia particular, donde iba destinada los efesios, ¿verdad? De Éfeso, pero también tenía una aplicación universal. ¿Por qué? Porque la enseñanza espiritual, ética, religiosa de la carta, el contenido espiritual como tal, era aplicable a todo el mundo. O sea, si un corintio se encontraba con una copia de la cartita de Efesio, oye, espiritualmente eso era edificante, aunque no era destinada para ellos. De igual manera, acá no hay ninguna carta en la Biblia que diga carta a los santiaguinos. No la vamos a encontrar. Pero los mensajes que encontramos escritos a otras comunidades son útiles para nosotros, ¿verdad? Tienen una utilidad y una aplicación universal y general. Entonces, Pablo dice en el versículo 15, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído los informes, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, hablando de la iglesia la iglesita que estaban en Éfeso, y de vuestro amor para con todos los santos. Qué maravilloso, los dos principios de la ley. Amor a Dios, en la persona de Jesús, y amor al prójimo. Los dos principios de la ley. ¿Se acuerdan que Jesús, y lo estudiamos en Romanos, le preguntaron, bueno, ¿y cuál mandamiento de la ley? Así como para que hacerlo caer a Jesús. Y Jesús le dijo, oye, para. Acá no hay un mandamiento más importante que otro. Todos son importantes porque están fundados en dos principios. Los 10 mandamientos están fundados en dos principios fundamentales. Amor a Dios y amor al prójimo. Es decir, hay una expresión de amor tanto vertical del creyente hacia Dios como horizontal del creyente al prójimo. Si manifestamos ese principio de amor, cumplimos la ley. No estamos bajo la ley o bajo condenación de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Porque la gracia de Cristo nos capacita con su amor para vivir los principios de la ley. Entonces, acá se manifiestan los dos principios de la ley. Repito, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, primer principio, y de vuestro amor para con todos los santos, segundo principio, qué lindo, ¿verdad? O sea, Pablo en el fondo está reconociendo que el informe que le trajeron es que había una abundancia del amor de Dios en las iglesias, ¿verdad? Que se manifestaba. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor a Dios? El primer principio de la ley. Bueno, siendo leal a Dios. Así se manifiesta el amor a Dios. Mediante la obediencia. No basta con decir, yo creo en Dios. Yo alabo a Dios. No basta con la boca, eso lo hace cualquiera. La evidencia de que amas a Dios es que le eres obediente. Eres leal. No eres rebelde. Eres obediente, como Pablo que decía, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Rendido a sus pies. ¿Y cómo se manifiesta el amor al prójimo? Bueno, desarrollando, porque eso no es natural en nosotros, desarrollando una entrega desinteresada o un interés hacia el otro.
o como se diría hoy día, en términos psicoemocionales, ¿verdad? Una empatía, una simpatía y una empatía, ¿verdad? Una solidaridad, un respeto y reconocimiento por la dignidad humana. En fin, versículo 16. Y Pablo sigue relatando sus más lindas expresiones hacia los hermanos de Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria o recuerdo de vosotros en mis oraciones. ¿Se acuerda que cuando estudiamos esto dijimos lo importante, sobre todo para los que ejercen liderazgo en la iglesia? ¿Ya? Liderazgo en todas las ramas que corresponde, desde el pastorado hasta el maestro bíblico, qué sé yo, todo aquel que tiene una responsabilidad, por pequeñita que sea, y que involucra su relación con el prójimo, bueno, es un deber moral tener presente en sus oraciones a esas personas, ¿vale? Así que Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? De perseverar en la oración hacia el prójimo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y se acuerdan que hablamos aquí de que la expresión Dios tenía que ver con un aspecto general de la deidad, Dios, la deidad, Dios, ¿vale? Acá se está haciendo referencia a la unicidad de Dios. Dios es uno. ¿Se acuerdan la Shemá? Oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Dios en general. O como generalmente decían los profetas, el eterno, ¿cierto? El eterno. Dios, Jehová, Yahvé, en general. Pero cuando los profetas o apóstoles, o en este caso Pablo, querían expresar la pluralidad de Dios, es decir, Pablo entraba ya en la naturaleza de la deidad, ya no solamente hablaba de Dios, sino que ahora tocaba la pluralidad de Dios y comenzaba a especificar a las personas que componen a la deidad. Y por eso que el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ya cuando introduce específicamente a la persona del Señor Jesucristo, ya está entrando la pluralidad de Dios. Entonces ya no es Dios solamente en general, ahora ya entró a lo particular de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto ahora dice el Padre de gloria. ¿Notaron? Ya no es Dios, ahora es Padre. Introduce la identificación de ese Dios como Padre. ¿Por qué? Porque apareció el Hijo, Jesucristo. Entonces tenemos en el mismo versículo una alusión a la unicidad de Dios. Dios es uno, pero Pablo entra a la pluralidad de Dios porque introduce a la persona de Cristo. Entonces ahora ya habiendo un hijo, se entiende que hay un Padre, ¿verdad? Ok, Padre de gloria. Note por qué Pablo ora por los hermanos de Éfeso, los tiene presentes en las oraciones, para que el Padre de gloria os dé, ay, Señor mío, qué lindo esto, os dé espíritu de sabiduría. Cuando dice espíritu de sabiduría, está haciendo alusión directamente a un don del Espíritu Santo. Eso todo. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de esto, espíritu de otro. Es una expresión que denota la fuente de donde viene la sabiduría. Yo no obtengo sabiduría. Pablo no quiere que obtengamos sabiduría de Sócrates, o de Platón, o de los estoicos, o de los epicúreos. Pablo dice que esa sabiduría hay que obtenerla del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien la otorga, ¿vale? Es una sabiduría que no tiene una fuente humana,
es una sabiduría que tiene un origen divino, es un don. El Espíritu Santo viene del Padre, porque es el Padre el que lo envía. Ese es el origen del Espíritu Santo. Por eso que en San Juan 14 ustedes van a leer expresiones como el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo, yo rogaré al Padre que os envíe. ¿Verdad? Claro, porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo provienen del mismo trono de Dios. Ese es el origen. Ahora, ¿por qué este énfasis en el origen? Porque también hay un espíritu del mundo. También hay un espíritu de demonio. Hay que hacer la diferencia. ¿Ok? Así que en ese sentido, Pablo ora por los efesios para que tengan sabiduría venida de Dios. Obviamente. Por eso habla del espíritu de sabiduría. Pero dice algo más. Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Notaron? Esta palabra conocimiento de Él dice relación con un conocimiento profundo, cabal. Es un conocimiento conmovedor, un conocimiento que crea convicción, es un conocimiento que, perdonen la repetición, que nos convence. Por eso que siempre pongo énfasis en que cuando leamos los textos bíblicos, vamos más allá, no seamos lectores superficiales, entendamos la expresión que quiere irnos entregando Pablo, ¿cierto? Con ciertas expresiones. Entonces, cuando estamos hablando aquí de sabiduría, en palabras simples, estamos hablando de esa sabiduría que trae aquel que ha madurado en la fe. Ese es el sabio, en términos cristianos, digamos. ¿Ah? Se va a cortar la transmisión, así que ya saben. En términos cristianos, la sabiduría es aquel que ha alcanzado madurez en las cosas espirituales, que ha vencido por la fe el pecado, que puede relacionarse con el pecador, con el débil, con el desanimado, con el injusto. Es aquel que manifiesta el espíritu de Cristo, el carácter de Cristo. Es aquel que ha llegado en su vida, por su sufrimiento, por su experiencia, por todas las vicisitudes de su vida como creyente, ha logrado entender la experiencia humana frente a la divinidad. ¿Vale? Es aquel que no juzga rápidamente, sino que delibera, que trata al caído como si fuese Jesús. Ese es el sabio, el que tiene una visión mucho más profunda, más amplia de la experiencia espiritual. Y que por lo tanto, esa sabiduría lo capacita justamente, ¿verdad?, para juzgar de manera correcta, justa, con justicia. ¿Vale? El sabio, sabiduría, ¿ok? Pero dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es muy sencillo, esto no tiene que ver con sueños y visiones. La revelación en el conocimiento de Él, cuando dice de Él, se está refiriendo a la deidad, a Dios el Padre, a su Hijo, al Espíritu Santo, a la divinidad. Conocimiento, con ese que hablamos que venía de gnosis, pero la Escritura no habla simplemente de gnosis. Habla de epignosis. Epignosis quiere decir un conocimiento más profundo. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Cuando decimos, ¿qué realmente quiso decir Pablo? ¿A dónde quiere apuntar Pablo? Por ejemplo, un ejemplo que siempre les doy. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a los hermanitos les gusta ese texto porque es bonito, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es muy profundo eso. ¿Qué quiere decir todo lo puedo? Todo, que es todo. En Cristo, que es estar en Cristo. Todo eso hay que irlo desmembrando y ir entendiendo la totalidad de la expresión. ¿Vale? Y ese texto en general
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice relación directa con justificación por la fe. Porque Pablo está hablando de la victoria sobre el pecado, la victoria sobre lo malo. Todo lo puedo. Por lo tanto, ningún creyente debería decir yo no puedo, no se puede vencer. En esta tierra no se puede vencer. Yo he escuchado hermanos que dicen eso. Bueno, no entienden la justificación por la fe. Porque en Cristo todo. Porque justamente Él, su gracia, me fortalece para vencer. Justamente. Porque en Cristo no hay nada imposible. Hay cosas imposibles sin Cristo, pero en Cristo somos más que victoriosos. Toda la Escritura enseña que podemos ser triunfantes, vencedores, victoriosos, pero hay que estar en Cristo. Todo lo podemos en Él, no sin Él. ¿Ok? Bueno, entonces, en el conocimiento de Él, la razón de ser del creyente es obtener conocimiento de Dios. Nuestro tema en el cual debemos ocupar constantemente nuestra mente es en profundizar sobre el carácter de Dios. Ese es el aspecto que a nosotros nos debería interesar de Dios, su carácter, su persona. ¿Vale? Cuando digo carácter me estoy refiriendo a su naturaleza, a su ser. No en cuanto a la forma y cómo era, como si tiene cara, no tiene cara, si tiene pie. Esas cosas son absurdas. Dejémoselo a los filósofos. Nosotros tenemos que fijarnos en su personalidad, su carácter, sus atributos. Misericordia, longanimidad, paciencia, amor, justicia. Eso debe ser el campo de exploración del creyente. Eso quiere decir entonces en la revelación del conocimiento de Él. Y al contemplar a Dios, nos perdemos a nosotros mismos. O sea, nos olvidamos de nosotros mismos. Porque nos espaciamos en el carácter de Dios. ¿Verdad? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando dice alumbrando, dice relación directa al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Él es el que alumbra. Al Espíritu Santo se le llama colirio también, para que vea. El Espíritu Santo da discernimiento. Entonces dice alumbrando los ojos. Es decir, para que veamos más allá de lo superficial, de lo evidente. Nosotros tenemos una capacidad humana de conocer cosas. Pero cuando tenemos ese poder sobrenatural, podemos ir más allá. ¿Ah? Un metaconocimiento. ¿Ah? Entonces cuando dice alumbrando es porque necesitamos, para adentrarnos en algo, al misterio de la deidad o al misterio de la piedad, necesitamos al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos alumbra los ojos de vuestro entendimiento. Ese entendimiento dice relación directa con los procesos naturales de inteligencia de la mente. ¿Vale? Para que sepáis, noten, para que no estemos en ignorancia, es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Es decir, para que nos enteremos, no estemos en ignorancia, de cuál es su voluntad respecto de nosotros. En eso deberíamos estar interesados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Y para eso necesitamos discernimiento, para discernir la voluntad de Dios, su misterio para conmigo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la esperanza? ¿Verdad? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando nosotros contemplamos las riquezas de su gloria, realmente menospreciamos este mundo. Y lo que queremos es que se cumplan esas esperanzas de la vida nueva. Cuando contemplamos la gloria del reino de Dios. Pueden ir ustedes, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 22, si no me equivoco, ya no me acuerdo ya. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Donde ya no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor, ¿verdad? Espaciarnos en esa esperanza, ¿ok?
Versículo 19, ya saben, si se corta, entran por el link o si me demoro porque tengo que enviarles otro link nuevo, ¿vale? Versículo 19. ¿Y cuál? Noten, siguen todavía los deseos. ¿Y cuál la super eminente grandeza de su poder? Efectivamente, mientras más ahondamos y profundizamos en el misterio de la piedad, más nos vamos a sorprender de la super eminente. ¡Wow! Eminente quiere decir que no hay nadie igual o superior. Y además, acá se suma un prefijo, super. No solamente es eminente, es super eminente. La grandeza de su poder. Humanamente, gracias al Espíritu Santo, podemos entender en esta tierra, en este cuerpo, algo de esa grandeza de su poder para con nosotros. Ahora, humanamente lo primero que se nos viene a la cabeza, y eso demuestra lo carnales que somos, cuando hablamos de la supereminente grandeza de su poder, ¿qué nos imaginamos inmediatamente? Milagros. Abrió el mar rojo. Se desploman los cielos. Los cojos andan. Desaparece la lepra. Humanamente no somos fantasiosos, nos imaginamos cosas espectaculares inmediatamente. ¿Se está refiriendo a eso cuando dice conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Se está refiriendo a hechos extraordinarios, milagros, no sé, sueños y visiones, cosas así como muy... ¿Se está refiriendo a eso? Que el Señor quiere que conozcamos ese aspecto de su supereminente poder. ¿Será que eso tenemos que conocer de Dios? Porque yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier persona, de hecho yo he escuchado a algunos predicadores cuando leen esto, ellos se imaginan cosas apoteósicas, ¿no es cierto? Y fuego, y que cae oro del cielo, y no sé qué pasa, y que tiembla, y cosas así medias como espectaculares. En Efesios 1:19 leíamos la expresión supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿A qué se refiere con esto? Afírmese de la silla, pastor. Pastor, afírmese ahí donde está. No se me vaya a refalar. Porque lo que vamos a decir se va a sorprender todos. Estas expresiones siempre, como un cable a tierra, tienen que conectarlo con la justificación por la fe. ¿Para qué Pablo ora por los efesios? Para que el Señor les proporcione espíritu de sabiduría, de conocimiento. ¿En qué? ¿En qué? Para saber cuál sea la supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué necesitamos conocer el poder del Padre, de Dios? ¿Por qué? ¿Poder para qué? ¿Para qué necesitamos conocer el poder? Pues debemos conocer, no solamente siendo espectador. El creyente cuando conoce el poder de Dios lo vive. Conocemos el poder, lo conocemos por experiencia. Pablo conocía el poder de Dios por experiencia. Pero ¿dónde está la grandeza del conocimiento del poder? ¿Cómo conocemos el poder de Dios? Cuando Dios nos da poder para vencer lo que sin Él no podemos. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque Él me fortalece. ¿Con qué me fortalece? Con su poder. ¿Para qué Jesús fue a Getsemaní? ¿Para qué?
fue para que el Padre lo fortaleciese para vencer su naturaleza humana, que le decía: Padre, si fuese por mí, yo no paso esto. Humanamente no puedo resistir, ya no puedo más. Pero él rindió su voluntad. Pero hágase, dijo, tu voluntad y no la mía. Padre, si fuese posible pasar a lo que viene, unas horas más me van a torturar en unas horas más. Si fuese posible, pase esta copa amarga, no la quiero tomar. Pero hágase tu voluntad. Cuando sucede eso, ocurre un milagro. Y es que se manifiesta el supereminente poder de su grandeza y fortalece para vencer de igual manera como venció Cristo. Por eso que Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Por eso que Jesús dice que caminemos en sus pisadas. Lo que yo he hecho, vosotros también. Entonces, ¿de a dónde salen cristianos y dicen: no se puede vencer en esta tierra? Claro, entonces son creyentes, se golpean el pecho en la reunión y siguen viendo pornografía. Entonces no vencen. Están en Romanos 8. Porque lo que quiero, no puedo. Pero en mí hay otra ley, dice Pablo. Pero resulta que se olvidan del texto que sigue. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dice. Por eso que Pablo pues dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, pues. Por eso que cuando lean acá Efesios 1:19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Es un poder de lo alto que está a nuestra disposición para ser victoriosos. Si somos victoriosos, damos buen testimonio al mundo. La única manera de ser luz del mundo es siendo victorioso. ¿Cómo voy a ser luz del mundo si sigo deseando y practicando las mismas cosas que un mundano, que un impío? Tiene que haber una diferencia. Para ser luz del mundo hay que hacerlo con la boca cerrada y una vida transformada que predique por sí sola. Nosotros debemos predicar con nuestra conducta, hablar menos y vivir más. Ahí recién somos luz del mundo, sal de la tierra. Tenemos los conceptos equivocados porque somos carnales. Creemos que ser luz del mundo es ir a pararse con un parlante a la plaza de armas. Eso es luz del mundo. Luz del mundo es gritar menos y vivir más. Hermano, yo no tengo necesidad de contar algún testimonio. Pero ustedes conocen situaciones de personas que dan mal testimonio, hermano. Hablan mucho del Señor por cámara, ¿no es cierto? Y son unos terribles. Y usted le pregunta a los vecinos: oiga, ese hermano, el hermanito, el evangélico, el pastor ese, Con nuestra vida destruimos lo que predicamos. ¿Vale? Bueno, avancemos. Pero fíjense cómo termina el 19. Y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él tiene la fuerza que suple mi debilidad. Yo no puedo, pero en su poder puedo. La cual operó también en Cristo. El mismo poder que operó en Jesús para darle la victoria. El mismo poder se nos promete a nosotros.
¿Cómo está? Pero la iglesia no cree en ese poder, cree en otro poder. Cree en otro poder, no sé, un poder hollywoodense. Pero no cree en el poder para vencer el pecado en la vida. Ese mensaje no se habla en la iglesia. Y si se habla, el que lo habla no lo entiende. No lo sabe explicar ni lo vive. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. El poder de Dios es muy amplio. Va desde ayudarte a vencer la tentación hasta resucitar un muerto. ¿O no resucitó un muerto Pablo? El que se cayó de la ventana, ¿se acuerdan? Pues solo decía, afírmense. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Acá voy a desmitificar otra cosa más que he escuchado a algunos que andan con... Yo no entiendo. Bueno, que ahora cualquiera se hace un canal de YouTube y habla ahí. Cuando dice acá sentándose a su diestra, no quiere decir que hay dos sillas, dos tronos en el cielo. La Biblia habla de un solo trono, el trono de Dios. Pero la expresión poética a la diestra del trono, a la diestra de Dios, la expresión diestra, lo que quiere denotar es un, ¿cómo podría decir? Un lugar que comparte con el Padre, desde el punto de vista de soberanía, de autoridad, de poder, de gloria, de divinidad. Lo comparte con el Padre porque son uno. No hay dos tronos en el cielo, hay uno solo. Pero la diestra quiere decir que a la derecha es porque está en un lugar, ¿no es cierto?, equivalente al Padre. ¿Ok? A la diestra. Claro, cuando Cristo resucitó, volvió a su lugar de donde había venido. ¿Verdad? En los lugares celestiales. ¿Ok? Bueno, acá dicen lugares celestiales, pero del punto de vista físico, del punto de vista geográfico, no sabemos dónde está el trono de Dios. O sea, sí y no. O sea, bíblicamente sí. El asentamiento del trono lo sabemos físicamente, ¿vale? Pero también sabemos que no es el único lugar donde yace el trono de Dios, porque el trono de Dios es móvil. Aquellos que han estudiado conmigo, bueno, aquí no hay ninguno que ha estudiado conmigo Ezequiel, pero ustedes pueden entender en Ezequiel o en otros textos, en Daniel también, que la Biblia enseña que el trono de Dios es móvil. No solamente tiene un lugar de asentamiento físico, no puedo decir geográfico, porque anda a saber tú en la inmensidad del universo dónde está el trono de Dios, pues. Pero si la Escritura nos habla de un lugar, no sabemos geográficamente dónde está su lugar, pero geográficamente está en un lugar. ¿Vale? Está en un lugar. El trono, me voy a adelantar un poco porque veo a mi pastor ahí que me quiere pegar, me dice, ya por mano dígalo. Pero una joyita para que se gocen en el Señor. La Biblia nos enseña que el trono de Dios, terrenalmente hablando, el trono de Dios estaba situado físicamente en el santuario, en el tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes que el tabernáculo donde Israel adoraba a Jehová estaba dividido en departamentos, ¿verdad? El atrio, ¿no es cierto? Lugar santo, santísimo, ¿verdad? Donde los levitas o los sacerdotes entraban, hacían su servicio. Una vez al año en el Yom Kippur, en el día del juicio, entraba el sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, tapadito con el propiciatorio, ¿verdad?, de madera de acacia, con los querubines de oro simbólicos ahí, resguardando lo que estaba al interior de esa arca. Y cuando entraba el sumo sacerdote,
para interceder por el pueblo, símbolo de Cristo, ¿verdad? Que intercede por los creyentes. Sobre el propiciatorio, sobre los querubines, se manifestaba un brillo deslumbrador, que si no fuese por la misericordia de Dios, fulminaría al sumo sacerdote. Pero se producía un milagro que se permitía que el ser humano, sumo sacerdote, pudiese estar vivo frente a la presencia de Jehová, que se manifestaba en el lugar santísimo. Eso se conoce como la Shekinah, la presencia de Jehová en su pueblo, la Shekinah, ¿verdad? Y eso se considera que es el trono de Dios, el trono que se manifiesta, que está sentado en su santuario, en su templo. Por eso cuando ustedes leen Apocalipsis, ustedes van a hablar del templo de Dios, ¿verdad? Que Jehová está en su templo, ¿cierto? Bueno, un tema maravilloso ese. Pero también la Biblia nos habla que ese trono se mueve, puede salir del santuario, del templo, y puede viajar por todo el universo ese trono. Es un trono móvil. Ahora, ¿cómo vuela ese trono? Con el Padre sentado ahí. De hecho, la Escritura lo describe. Sus lomos para arriba, llama de fuego. De su cintura para abajo, fuego ardiente, dice. ¿Verdad? Y su aspecto como hombre, dice. Una silueta que Ezequiel no podía ver por el brillo, ¿verdad? Su aspecto, dice, y empieza a describir a Ezequiel, una cosa maravillosa. Pero ¿quién traslada ese trono por todo el universo? El trono sale del templo y se moviliza por todo el universo. Bueno, no les digo más porque si no pues voy a ir del tema. Ya, volvamos entonces a Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos al 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, que por eso dice supereminente, porque está por sobre todo tipo de poderes, y sobre todo, noten la palabra todo, el versículo 21, todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Noten ese todo, un tema de totalidad, total, absoluta, la cual, versículo 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¡Wow! Bueno, en definitiva, el versículo 21, 22 y 23, lo que hace simplemente es ampliar, hasta donde puede el lenguaje humano de Pablo, ampliar la supereminente grandeza. No haya qué expresiones usar para describir la supereminente grandeza y poder de Dios. Entonces, ¿qué dice? Para poder explicar eso. Todos, dice, el cual operó en Cristo, 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas. Él comienza a dar detalle y ampliar. No haya cómo ampliar para explicar humanamente la supereminente grandeza. Entonces, cuando Pablo ora por los efesios, le está diciendo, quiero que ustedes busquen el supereminente poder que les va a dar la victoria en esta vida. Que eso es lo más importante. Ese debe ser el anhelo de todo creyente. La victoria sobre lo malo, la victoria sobre mi naturaleza caída, sobre mis debilidades, sobre ese pecado conocido que todavía arrastro y no venzo y lo practico en secreto, sobre todo engaño, pensamiento sucio,
todo eso debe ser dominado, vencido, crucificado. De ahí la expresión el yo, matar al yo, la muerte del yo, ya no vivo yo. Todas esas expresiones dicen relación con la muerte de mi propia inclinación natural, egoísta, malvada, perversa, y someterla al supereminente poder que puede tomar posesión y mantenerme en victoria. Por eso que la trayectoria del creyente es una trayectoria de victoria en victoria. Se supone que tenemos que ir creciendo en las virtudes cristianas y no aparentar ser cristiano y seguir arrastrando las impiedades del viejo hombre. ¿Saben ustedes que el sumo sacerdote en el día del juicio, para poder estar en presencia de Jehová en el lugar santísimo, él tenía que experimentar toda una introspección personal antes de entrar al templo? Porque nada impuro podía estar en la presencia de Jehová. ¿Saben ustedes que el sumo sacerdote, cuando entraba al santuario, en los bordes de su vestidura tenía campanita? Ahora usted se preguntará, ¿para qué son esas campanitas? No son para bailotear y no. Esa campanita, cuando el sumo sacerdote no hacía la preparación adecuada. ¿Y qué significa preparación? Confesión. El sumo sacerdote también ofrecía un sacrificio, símbolo de Cristo, justificación por la fe, derramar sangre por los pecados. Él confesaba sus pecados, se limpiaba de toda maldad y pedía perdón a Dios. Y ahora ya no estaba en estado de injusticia o impureza, sino que ahora era justo, era santo. Y habiéndose desligado del pecado, de la mancha del pecado, él podía entrar al santuario purificado. Y por eso cuando se manifestaba la Shekinah, no lo fulminaba. Ahora, cuando el sumo sacerdote no había hecho la preparación necesaria, era fulminado. ¿Y cómo sabían los que estaban afuera esperando que había sido fulminado adentro? Sonaban las campanitas. Caía al piso y sonaban las campanitas. De hecho, el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada. Entonces, cuando caía fulminado, la gente lo tiraba para afuera. Todo eso, los servicios del santuario, todo eso es símbolo. Es un tipo, es una tipología de la justificación por la fe. Porque de igual manera, en la hora del juicio, aquellos que no se hayan desligado, confesado y extirpado de su vida voluntariamente del pecado, serán fulminados. Por eso que la Escritura dice, Señor, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Tiene que haber un proceso de investigación, de juicio. Por eso que ese mensaje que dice una vez salvo, siempre salvo, es falso, es un mensaje satánico. Porque tiene que haber un proceso de prueba, de purificación. Tu fe tiene que constantemente ser probada. Probada. Y el cristiano tiene que vivir en victoria, venciendo, confesando y abandonando, confesando y abandonando. Igual que el sumo sacerdote. Porque nadie pretende estar en la presencia de Jehová en el reino de los cielos albergando pecado, porque nadie impuro puede estar ante la presencia de Jehová. Si por algo el servicio del santuario, por algo uno tiene que estudiar lo que pasaba en el tabernáculo, porque es la justificación por la fe explicada didácticamente. Es como cuando hacen parques temáticos para los niños, ¿verdad? Y hacen un correo chiquitito, y hacen un aeropuerto chiquitito, y la profesora le va explicando los procedimientos, ¿no es cierto? El santuario es una escuela didáctica para nosotros, era para el pueblo de Israel y para nosotros también, donde se explica la justificación por la fe. Por eso que el texto dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Claro, porque
en ese entonces una manera de fijar en la mente del israelita, ¿verdad?, la salvación por la fe, es decir, se ejemplificaba en la muerte de un inocente, perdón que me seca la boca tanto hablar, en la muerte de un inocente, en este caso un animalito, un corderito sin mancha. Otro requisito también para ofrecer a Jehová. Nosotros también somos, por eso que Pablo dice, ofrezcámonos como sacrificio vivo. ¿Y cómo eran los sacrificios? Sin mancha, sin tacha. El animalito tenía que ser puro. Símbolo de Jesús, sin pecado. Y eso era acepto. Por eso leímos recién que Pablo dice que nosotros somos olor acepto para llevar el conocimiento. Todo eso tiene una tremenda riqueza para nosotros, pero todo apunta a la justificación por la fe. Porque es la columna vertebral del Evangelio. Y es el mensaje que las iglesias en general han abandonado. Hoy no se habla de eso. No se profundiza de eso, porque no se entiende. Porque no lo enseñan en los institutos de teología, no lo enseñan. No lo enseñan. Lo tocan de manera muy teórica, muy así, muy esquemática. No le dan el valor espiritual que tiene, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya me he extendido mucho. Como se dan cuenta ustedes, soy malito para hablar. Así que les agradezco entonces que hayan estado presentes y que hayamos recuperado esta clase. Voy a hacer todo lo posible para avanzar rapidito con Efesios para que no nos atrasemos más, ¿verdad? Porque se supone que iba a dar Filipenses, pero vamos a ver cómo va eso. Lo importante es primero terminar con Efesios, ¿ya? Así que les agradezco a todos su presencia. Cualquier duda, consulta, con toda confianza me llaman, me escriben, me mandan audio, lo que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a orar entonces, oremos. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica, clases bíblicas grupales o personalizadas, curso de formación cristiana para pastores y congregaciones, seminarios y conferencias magistrales, asesoría y orientación, clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.